Entonces, ahora sí. Bienvenidas y bienvenidos a todos a esta primera sesión de Historia con Chocolate. Buenas tardes a todas y todos, compañeros, compañeras, estudiantes de pregrado y de posgrado, egresados y egresadas que estáis por ahí. Y como decía, pues esta primera sesión de Historia con Chocolate vamos a inaugurar en este día lluvioso, perfecto de todas maneras para esta merienda de chocolate, estas conversaciones que queremos que sean exactamente unas conversaciones en torno al oficio, al hacer, al ser historiador, al quehacer histórico de los profesores y profesoras del Departamento de Historia de la Universidad Javeriana. Desde hace unos cuantos semestres en el departamento estábamos discutiendo precisamente cómo reencontrar ese espacio para presentar y para compartir con nuestras y nuestros estudiantes la agenda académica de los profesores y profesoras del departamento y encontrar un espacio un poquito más distendido para compartir nuestros temas de investigación, nuestras inquietudes como historiadores, sobre todo entre nosotras y nosotros, entre los profesores, estudiantes, egresados y egresadas del programa y del Departamento de Historia. Y bueno, aunque el espacio todavía no lo tenemos y no podemos compartir físicamente, no podemos estar todavía físicamente y seguimos, por ahora nos queda todavía un rato para seguir en este remoto pandémico, no obstante considerábamos que, bueno, pues si no empezábamos en este momento, pues quién sabe cuándo íbamos a empezar, y además pues teníamos la excusa perfecta para estrenar este espacio, estrenando profesor, ¿no? Nuestra última incorporación al departamento. Así que pues aquí lo tenemos con nosotros. Voy a dejar de compartir pantalla para que Jorge vaya presentando su presentación, valga la redundancia. Y pues aunque muchos de nosotras y nosotros pues conocemos sin lugar a duda a nuestro primer invitado de Historia con Chocolate, pues no queda además presentarlo como se merece. Uy, perdón. Y como todos, muchos de nosotros lo conocemos, Jorge Camargo Hernández es historiador de la Universidad Javeriana, egresado de la misma desde el año 2017, hace relativamente poco que se graduó, y además es maestro en Historia de América Latina y Mundo Indígenas por la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla. Sus líneas de investigación son el periodo colonial neogranadino, especialmente los grupos sociales entre el siglo XVI y XVII y la historia eclesiástica, y de hecho su tesis de pregrado se tuvo como título La construcción identitaria de la diferencia, el caso del clérigo mestizo Andrés Romero entre 1564 y 1590. Además de la historia colonial y sus grupos sociales, Jorge también trabaja la historia global y los problemas de enseñanza de la historia en la escuela y la universidad. En la actualidad, como decía, es el profesor de Historia de Europa en el Departamento de Historia y Geografía de la Universidad Javeriana y comenzó esta nueva andadura en este primer semestre del 2021. Y para lo que habíamos invitado a Jorge precisamente era para que compartieran con nosotros y nosotras su proyecto y su trabajo del máster en la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla, pero también para que comparta con nosotros su experiencia precisamente en ese transitar de ya ser historiador, el máster, la tesis de máster y volver a la universidad en la que se formó también como profesor, ¿no? Entonces tenemos unos primeros 40 minutos para que Jorge haga su presentación y pues la idea es que después de la presentación iniciemos una conversación con Jorge. Tenemos varias opciones. Si queréis, podéis ir poniendo vuestras preguntas o inquietudes o sugerencias o reflexiones en torno a la presentación de Jorge por el chat,
o como la idea es que conversemos, una vez que Jorge termine la presentación, pues simplemente levantamos la mano y yo os voy dando la palabra, porque la idea también es que conversemos en este espacio. Entonces, pues sin más, yo le doy la palabra a Jorge, que creo que es a quien hemos venido a escuchar. Así que muchísimas gracias, Jorge, por aceptar esa invitación a esta primera sesión de Historia con Chocolate. Bueno, pues muchísimas gracias, Juana, por la presentación. Para mí es un honor poder estar en este espacio. De alguna manera más privada, dije que era como una especie de roast, de exposición al público de mi oficio como historiador. Y bueno, acepté el desafío con el mayor de los gustos. Para mí es un placer ver a muchas caras conocidas que no veía hace mucho tiempo, colegas. Obviamente en este formato, pues estar ahora como colegas de muchos de mis maestros en mi paso del pregrado. Y bueno, incluso también estudiantes míos que tengo este semestre que están aquí pues brindando su apoyo. Así que pues muchas gracias por venirme a escuchar en este pequeño ratico. Y bueno, pues les voy a ir compartiendo como la presentación y hablando un poco digamos, a la última investigación que realicé el año pasado y un poco pues en qué estoy ahora en mis intereses investigativos y las preguntas que me inquietan, por decirlo de alguna manera. Así que voy a compartir la pantalla y bueno, me confirman si están viendo, ¿vale? En la chiquita, en la mi chiquita. ¿Están viendo, cierto? Sí. Uh-huh. Vale, pues como el mismo título que ya vieron en la campaña de difusión en redes, lo que yo voy a tratar de hablar brevemente sobre los valores e intenciones que tuvieron los criollos. Ya vamos a problematizar esa palabrita sobre clase en un libro que muchos de ustedes pueden tener incluso en las bibliotecas de su casa, ¿no? Las genealogías, estos libros naranjas, esos 3 tomos que usualmente las personas que se dedican a historia colonial pues pueden tener en su casa o que en algún momento de su vida han tenido que consultar. Y pues me gustaría hacer como algunas consideraciones a manera de introducción. Y bueno, lo primero es que esta investigación puede quizás catalogarse como una investigación en tiempos del COVID. En ese sentido, pues fue una tesis que tocó presentarla con todas las limitaciones que muchos de los historiadores vivimos durante la pandemia, el cierre de archivos, el cierre de bibliotecas, la imposibilidad de consultar como distintos tipos de información y en ese mismo sentido como verse limitado a trabajar con lo que uno tiene a la mano, ¿no? Que termina siendo un gran desafío como de tratar de sintetizar e incluso tratar de exprimir lo mejor posible las pocas fuentes que uno tiene a la mano. No es la primera vez que me pasa esto con una investigación que ando corto de fuentes, ando corto de archivo y bueno, pues toca entrar como en esa discusión con las fuentes, hacerle distintas preguntas y sacarle el mejor provecho. En segundo lugar, pues tengo que decirlo con la humildad que amerita, pues estoy muy fresco, o sea, no tengo la madurez académica para llegar a unas conclusiones profundas, tampoco como decía incluso el banner del conversatorio, que yo los venga aquí a deleitar con mis afirmaciones, quizás no lo vayan a encontrar de esa manera, pero quiero esbozar como algunas ideas principales sobre esta investigación que realicé y bueno, pues compartirlas con ustedes, discutirlas y sobre todo pues irlas puliendo de cara a lo que quiero estar estudiando pues en mi doctorado. En segundo lugar, me gustaría decir que quizás el título de la conferencia debió modificarse un poco. Obviamente yo fui el culpable porque lo propuse. En vez de hablar de la clase criolla, hablar de la clase benemérita.
y ya vamos a ir viendo como por qué en el desarrollo de esta breve sustentación, ya que pues, los criollos terminan siendo sujetos históricos que terminan participando dentro de otros núcleos sociales, no necesariamente dentro de los beneméritos. Entonces, era como necesario hacer esa aclaración. Y me gustaría, antes de terminar ese apartado de la introducción, pues contarles cómo llegué a este tema. Brevemente, ya en mi experiencia como estudiante, los semilleros de estudios coloniales que tenemos, especialmente el semillero Granatum, en algún momento habíamos conversado que no se había realizado una investigación sobre las genealogías del nuevo reino de Granada, no se había realizado una investigación sobre las razones por las que este libro salió a la luz. Usualmente, y esto lo sabrán los que se dedican a estudios coloniales, las genealogías del Nuevo Reino de Granada se han utilizado como una especie de directorio telefónico colonial, que yo quiero buscar un apellido, un nombre específico, abro el libro, trato de buscar el árbol genealógico donde se encuentre el apellido y trato de identificar el nombre del personaje que estoy tratando de investigar. Y más o menos desde la publicación de la fuente, ha sido el uso que se le ha dado en la investigación histórica sin preguntarse de fondo eh, eh, cuáles fueron los motivos de su redacción, cuál era su estructura, una especie como de estudio introductorio a este libro. Entonces, en un sentido, había como un vacío historiográfico de cara a estudiar estas genealogías, pero también como historiadores tenemos que estar en la obligación de realizar una justificación histórica. Los historiadores no solamente estamos, como algunas veces se piensa y para mal, obsesionados por encontrar esa mina de oro, ese vacío de lo que no se ha hablado, sino realmente tenemos que hacerle una pregunta a la luz del presente o una pregunta que tenga una mayor profundidad y relevancia que el estudio de la fuente en sí. Y en ese caso, mi justificación es una necesidad de entender la mentalidad de las élites dominantes. Cómo se ha formado esa mentalidad en contraste a otros grupos históricos que fueron formando incluso la nación colombiana y que incluso en el pensamiento de estas élites dominantes de este siglo XVII definitivamente se encuentran muchos de los elementos que hoy en día la clase dirigente sigue compartiendo. Entonces también había como una pregunta en establecer como unos cimientos sobre cómo se fue forjando esta mentalidad y no solamente hacer como un estudio introductorio de la obra. A continuación les voy a contar brevemente algunos rasgos de lo que fue la vida de Juan Flores de Ocaris, nacido en Sanlúcar de Barrameda. Voy a adelantar un segundo la diapositiva. Si ven aquí el cursor, que es una, bueno, es una de las ciudades portuarias que tiene actualmente Andalucía, y Flores de Ocaris nace en 1612 y Sanlúcar de Barrameda ya desde el siglo XV-XVI es una ciudad importante porque tiene interacciones comerciales de gran relevancia como con el puerto de Génova, con algunos lugares del centro y del norte de Europa. Sanlúcar de Barrameda es un puerto donde salen distintas jornadas de exploración hacia el norte de África. Es conocido que en Sanlúcar es de donde parte Cristóbal Colón en su tercer viaje hacia América, y que incluso la famosa vuelta al mundo de Magallanes y del Cano, también su puerto de salida es Sanlúcar de Barrameda. En efecto, pues es una ciudad que prácticamente estaba constantemente mirando al mar, y pues para los años de vida de Flores de Ocaris estaba mirando constantemente hacia América. Y es en ese sentido que incluso su familia, tanto su parte paterna como su parte materna, los familiares estaban dedicados a estos oficios de mar. Se sabe que su padre estuvo participando en distintos oficios asociados como a la Armada en la actual zona de Andalucía. También su abuelo materno, especialmente en Jerez de la Frontera, tenía algunos oficios asociados como a estas profesiones de la Armada, por lo que no es extraño que tanto el padre como
como el suegro se hayan conocido como en este contexto de trabajo de la Armada, y pues haya tenido ocasión el suegro de presentarle a Micaela, que es la mamá de Juan Flores de Ocaris, y pues haya existido como esta unión matrimonial. Dejando un poco, pues, qué pudo haber pasado en la infancia de Flores de Ocaris, que es algo que trato en mi investigación. El padre muere en 1622 y Juan Flores de Ocaris, se encuentra un poco en su etapa de adolescencia sin saber mucho qué hacer, y una de sus tías maternas llamada, eh, perdón que se me fue el nombre un segundo, llamada también Juana, eh, junto a su esposo, que se llamaba Juan de Sologuren, que era un hombre que se dedicaba aquí en Santa Fe al oficio de contador de la Real Hacienda, deciden traer a Juan Flores de Ocaris a vivir a Santa Fe. En ese sentido, pues ya encontramos cómo es ese, ya rastreamos cuál fue la razón de por qué Juan Flores de Ocaris migró a la actual Bogotá. Y durante muchos años, pues mientras adquiría una edad mucho más adulta, estuvo ayudando pues en los menesteres de su tío de la contaduría, y ya cuando llegó como a esta mayoría de edad, trató de volverse a España, conseguir trabajo, fracasó y le tocó devolverse, así que gracias a la sombra de su tío pues consiguió de nuevo aquí en Santa Fe algunos oficios, varios, por ejemplo era cobrador de reales rentas, otros oficios relacionados a la contaduría, y aún así él también intentó de volver a su natal España a seguir buscando oficios, y el proceso fracasó. En 1641 tuvo otro viaje y al fin y al cabo terminó volviéndose en un año pues con la frustración de no conseguir trabajo en esa zona. Y bueno, al volver a Bogotá, en ese actual Bogotá, ¿no? En 1642 el matrimonio es cuando es la gran posibilidad que se le va a abrir a Flores de Ocaris para poder tener una influencia en términos sociales y también relacionarse dentro de los círculos importantes que habían en la jurisdicción neogranadina. Y su matrimonio, que realmente termina siendo en 1644, se casa con una mujer nacida en Muso, pero que hacía parte de las familias beneméritas que fundaron la ciudad de Vélez. Su esposa se llamaba Juana Paula de Acuña y Angulo, y también pues en esta relación con los grupos beneméritos de Vélez, se sabía que ella era una de las descendientes directas pues del fundador de Vélez, que fue Martín de Galeano, que el padre de ella, que fue Francisco Fernández, había tenido alguna participación importante en campañas de pacificación indígena en la zona de los indios Pijaos, o sea, actual norte de Santander, y un poco la zona del occidente de Boyacá. Y pues que el abuelo de esta chica desempeñaba uno de los oficios, pues al menos eh, importantes en términos de, ya voy a problematizar sobre ello, pero en términos de sistematización de la información, que era la escribanía de cámara. Resumiendo un poco, después de este matrimonio y en la firma de la dote que se realizó, Juan Flores de Ocaris pues puede acceder a los beneméritos de Vélez, porque por un lado está recibiendo por parte paterna de esta mujer el derecho a ser el titular de las encomiendas de Canipa y Minipí, es decir, que Flores de Ocaris logra volverse encomendero después del matrimonio, y al mismo tiempo adquiere, gracias al abuelo de ella, que renuncia completamente al oficio, se lo cede a Flores de Ocaris, el oficio de la escribanía de cámara, que era prácticamente el oficio de escribanía más importante que había en la Real Audiencia. Y bueno, indagando un poco la historia de Flores de Ocaris, que ya empieza en la escribanía en 1644, se sabía que él no tenía como muchas ganas de ser escribano,
hacer este oficio un poco de la pluma porque no encontraba tener una amplia influencia, sino simplemente era un oficio que se dedicaba más como a la estandarización, conservación de la información, y que incluso con la muerte de su tío político, Juan de Sologuren, trató de tramitar este oficio de la contaduría. La Real Audiencia incluso lo estuvo apoyando, hay documentación sobre ello, y el Consejo de Indias le negó la posibilidad de acceder a esta contaduría. Después, resignado, decidió tratar de convertirse en el único escribano de cámara. Entonces también le trató de enviar la solicitud al Consejo de Indias, que si era posible que se le redujera el oficio a uno solo, que él compraba el valor completo del otro oficio, que era pues la suma para 1647 y 4000 patacones. Y el Consejo de Indias también le dijo que no había manera, y en ambas ocasiones, tanto el oficio de la contaduría como el otro escribano de cámara que había, iban a ser peninsulares. Entonces, Flores de Ocares como que ya se estaba sintiendo frustrado, que no podía hacer lo que quisiera, y le tocó resignarse al ser escribano. Sin embargo, aquí me gustaría hacer como unas consideraciones rápidas de la importancia de ser escribano, porque esto lo vamos a ir ligando pues a la existencia de este libro de las genealogías. Estas reflexiones principalmente las tomo de Tamar Herzog, que tiene una investigación muy buena sobre los escribanos de Quito en el siglo XVII, y hay como 4 factores que ella trata de sintetizar sobre los escribanos. Entonces, el primer valor es la verdad, el segundo valor es la mediación, el tercer valor es la protección de la información, y el último valor es el orden de la información. Voy a hacer algunas anotaciones sobre ello. La verdad, obviamente, con todos los debates epistemológicos que puede llegar a tener, pensado en el oficio del escribano en un contexto como el mundo neogranadino del siglo XVII, podemos pensar que termina siendo dependiente de un formato, y es el formato escrito. Sobre esto ya he problematizado en otras investigaciones, y es la importancia de la papelrealidad, que lo escrito logra plasmar realidades sociales sobre un individuo o grupo determinado, situación determinada. Lo escrito termina siendo el mecanismo para validar cualquier sustento auditivo, cualquier sustento visual, y precisamente el gobierno colonial trató de hacer una gran campaña por la cultura del papel, para organizar su vida administrativa. En ese sentido, el escribano termina siendo, al ser la persona que sabe escribir de la jurisdicción, que sabe escribir de un pequeño poblado, o cuando tiene que ir a hacer algún tipo de visita, es la única persona que logra transformar todos estos tipos de visiones, todos estos tipos de escuchas, mediante este instrumento de lo escrito, en algo verdadero. Entonces, en cierto sentido, el uso de la palabra sobre el papel, lo que va a determinar el escribano en su pluma, es lo que se va a convertir en verídico. En ese sentido, pues el escribano tenía un valor muy importante en esa vida administrativa que tenía el imperio. Sumado a ello, entonces, tenemos la mediación, y es que el escribano tenía la capacidad de comunicar a la sociedad con las instituciones, de alguna manera comunicar a los súbditos con el rey. El escribano era como una especie de portador oficial de la voz del rey, porque en caso de que el rey realizase un mandato hacia el Consejo de Indias hacia las audiencias de reinatos americanos, era el escribano el que transformaba esas palabras, esa voz del rey, que lograba comunicar a sus súbditos lo que se quería escuchar, pero al mismo tiempo el escribano era la representación de la voz de la comunidad. Cualquier tipo de querella, cualquier tipo de situación, en caso de que no supieran escribir, recordemos que el analfabetismo pues va a ser importante. Entonces, en ese sentido también va a estar representando la voz de la comunidad. En cierto sentido, entonces, este escribano va a ser una voz pública en la que todos los miembros, tanto de los altos oficiales como la sociedad común,
tenían una cierta confianza y le daban cierta legitimidad, y que las cosas que él escribía no necesariamente iban a ser cuestionadas o iban a ser contradecidas, porque tras que mediaba también tenía la verdad en esta verificación de lo escrito. Y eso es lo que hace que, de alguna manera, el escribano tenga la labor de proteger tanto la custodia de los documentos, tanto al ser el depositario de la memoria individual, de la memoria colectiva, era el custodio de esa verdad pública. Y de alguna manera los escribanos, con la confianza que le han depositado todos los miembros de la sociedad, tenía incluso la labor de construir el archivo de una ciudad. El escribano usualmente se le designaban las labores de hacer memoria de cualquier tipo de circunstancias locales, cualquier tipo de pleito, cualquier tipo de documentación, que ellos eran los que la tenían protegida. Obviamente se hace esta imagen del baúl con llave donde tienen guardados estos documentos los escribanos, pero que con el paso de los años esa protección de los documentos se va a ir convirtiendo en los archivos de las ciudades. Y por eso también es elemental ese orden de los documentos, ese proceso técnico de lograr archivar los documentos por libros, esa necesidad. Obviamente estoy hablando de un escribano perfecto y no lo sabían, que tuvieran la facilidad de encontrar la documentación, tenían la facilidad de establecer una foliación, todo este tipo de cosas pues estaban en las manos del escribano. Y como conclusión de esta figura es un poco la clásica equivalencia que se hace: información es igual a poder, ¿no? Mientras más información lograra suplir este escribano, pues incluso la administración de poder en teoría pues va a ser mucho más preponderante. Incluso el mismo Flores de Ocaris, leyendo estos libritos naranjas que están en mi espalda, consideraba en sus ojos que el escribano era la mano derecha de los soberanos. Habla de muchas anécdotas sobre ello, y que en todos los poblados debían ser honrados, tenían que ser guardados por toda la población por esos valores que tenía el escribano, por estos 4 elementos que les fui contando. Entonces, de alguna manera, él era consciente que era la voz pública de la sociedad, y con eso, con esa imagen quiero que nos quedemos, ¿no? Y bueno, esto nos lleva entonces un poco a cómo va surgiendo ya este Flores de Ocaris montado en el oficio de la escribanía de cámara, a cómo surgen las genealogías del Nuevo Reino de Granada. Sobre esto hay muchas discusiones, especialmente por quienes han trabajado las genealogías del Nuevo Reino de Granada ya hace algunos años, unos 30 años aproximadamente, que no se ha vuelto a hablar como de este tema. Yo un poco en la investigación pues trato de esbozar mis razones, pero se sabe que al menos de manera elemental las genealogías deben su existencia a la Real Cédula del 3 de mayo de 1650, que traduce un poco la intención que en su momento tenía Felipe IV de, eh, de hacer las famosas recopilaciones de leyes de Indias, ¿no? En ese intento que él tenía de garantizar una mejor gestión de los dominios que tenía, de un mejor conocimiento de las situaciones que tenía, decidió enviar a nivel continental a las audiencias, virreinatos, gobernaciones, esta real cédula que les exigía recopilar las reales cédulas que había llegado a la jurisdicción, los autos de gobierno hasta el momento, para que esa recopilación de leyes de India se pudiera construir. Pues obviamente Felipe IV no vio el resultado de ello, sino su hijo Carlos II en esta publicación de las leyes en 1681. Y pues Flores de Ocaris, a ser el escribano de cámara en ese momento más antiguo que había, a él fue el que le chantaron pues la obligación. Le dijeron, usted tiene que cumplir pues con esta real cédula, está encargado de hacer la recopilación. Y Flores de Ocaris, en respuesta, ya había argumentado que se iba a enfrentar a una tarea muy difícil de costear, una tarea que le iba a quitar mucho tiempo y que necesitaba prácticamente pues un buen apoyo de la Real Audiencia si quería lograr terminar como esta orden que le habían dado. Esto es un poco de parte de mis hipótesis y de mi lectura de la fuente, pues la materialización de esta real cédula van a ser las genealogías del Nuevo Reino de Granada.
Flores de Ocaris a su manera trató de interpretar esta recopilación, porque dentro del texto se encuentran muchísimos documentos recopilados e incluso en un orden coherente, por lo que Flores de Ocaris decidió añadirle una especie de toque personal a esta publicación y en su mismo testamento él afirma que hasta 1670 es que él logra dar a luz pues, a esta obra, ¿no? Se sabe un último dato adicional, que Flores de Ocaris otra vez vuelve a ir a España en un último viaje en 1653, pero ya no quiere devolverse a tratar de conseguir una mejor posibilidad de vida, una posibilidad laboral, sino que ya prácticamente asentado en la jurisdicción neogranadina, especialmente pues, en Santa Fe, Flores de Ocaris trata, por un lado, de gestionar un título nobiliario que le es reconocido en el Reino de León, en una villa que se llama Villa Asesino, y también es el encargado de hacer algunas gestiones de la Real Audiencia porque pues el marqués de Miranda de Auta, que era el presidente en ese entonces, ya se está devolviendo también a España, posiblemente en el mismo viaje con Flores de Ocaris, por ende no había un presidente en ese entonces para para la Real Audiencia. Y bueno, indagando entonces en los motivos de la obra y ahora sí entrando en particular como en este estudio, he tratado como de definir tres tipos de motivos que llevaron a Flores de Ocaris a realizar esta obra, que no se encuentran necesariamente en la lectura de la obra, no se encuentra incluso textualmente dicho por el autor o se encuentra la documentación, sino también tratando de entender pues cómo operaba la mente de este tipo. Y bueno, encontramos entonces tres tipos de motivos, los oficiales, los coyunturales y los personales. Y entrando en los motivos oficiales, pues tenemos por una parte, pues ya la obligación de esta real cédula que tiene que cumplir al serle asignada la responsabilidad. Hay otro de los motivos oficiales, este sí lo dice un poco más claro en el desarrollo de la obra, que es realizar una memoria oficial en la que los principales oficiales reales de la jurisdicción se les reconociera o más bien que se dejara claro a qué tipo de personas se les debía reconocer el beneficio de haber trasplantado la religión católica, haber fundado las poblaciones e incluso fundado las bases de la nobleza en la región. Entonces, en ese sentido, lo que quería hacer Flores de Ocaris con esta memoria oficial era establecer quiénes eran los beneficiarios de esos premios por haber instaurado el poder del rey y el poder divino en la región, ¿no? Quería hacer memoria sobre ello. Por otro lado, que esto también es muy interesante, es hacer una historia oficial que limpiara la imagen de la institución, específicamente de la Real Audiencia. Es algo que también desarrollo un poco en mi investigación sobre qué está pasando en la Santa Fe del 17, especialmente la primera mitad en ese momento. Obviamente está Germán que sabrá más que yo de ese tema, pero un poco, al menos en las imágenes de ciertos presidentes de la Real Audiencia, ya fuera Sancho Girón de Narváez, ya fuera Martín de Saavedra de Guzmán, que habían sido presidentes de la audiencia muy polémicos, sobre todo por algunos escándalos de corrupción, de nombramientos como a compadres, incluso también comportamientos en actividades públicas que no eran vistos por buenos ojos en la sociedad. Y de alguna manera lo que quería hacer Flores de Ocaris era acallar las críticas e incluso todo el chismerío que había sobre esa corrupción y esas malas costumbres que tenían estos altos funcionarios y y que gracias a su comprobación como escribano, gracias a que él está materializando por escrito todo este tipo de afirmaciones, incluso sobre estas figuras políticas, pues
lo que buscaba era como acallar esos rumores y hacer como esa limpieza institucional que tenía la Real Audiencia. Vamos a encontrar que las genealogías, tanto estos dos presidentes, Sancho Girón o Martín Saavedra, Flores de Ocaris va a hablar maravillas de ellos y va a hablar de su vida ejemplar y de todas las cosas buenas que han realizado. Entonces, uno va detectando un poco esa intención también de hacer una buena limpieza de imagen tras estos presidentes que causaron pues tanto ajetreo en la vida cotidiana de la Santa Fe entonces. Otro de los motivos oficiales, una crónica de conquista. Se sabe que para 1662, o sea, 10 años después de la escritura, Flores de Ocaris no quería saber nada de esas berracas genealogías, no quería estar escribiendo más, y que incluso los miembros del Cabildo de Santa Fe son los que tratan de enviar una carta al rey diciéndole que por favor le otorgue algún tipo de incentivo a Flores de Ocaris para que termine la obra. Ya vamos a ver por qué estaban interesados estos miembros del Cabildo en que esa obra se publicara, ¿no? Y por último, bueno, una cosa adicional sobre ello, el rey en 1670 respondió de forma afirmativa y le solicitó a Flores de Ocaris que realizara una crónica de conquista del nuevo reino de Granada para añadir en el texto. Y por último encontramos un libro de vecinos que también Flores de Ocaris trata de volver a reconstruir todo con la intención de averiguar cuáles eran los poseedores legítimos de las encomiendas. Eso también se dice de Flores de Ocaris, no se sabe bien, pero que él realizó un texto que era el Tratado de las Encomiendas, que llegó a tener su uso en el siglo XVIII, donde tenía sistematizado los primeros propietarios de las encomiendas. Recuerden que él es el que tiene ese archivo y esa memoria oficial, por ende tiene las fuentes para reconstruir esta información con todas las transmisiones de las encomiendas pues hasta la época que él escribió esa obra. Entonces también hubo como un intento de sistematizar cuáles eran los vecinos legítimos que tenían las encomiendas. Pasando a la parte coyuntural, que esta es más de las que trato de mostrar mi voz en la investigación, yo sí creo que para el siglo XVII, a excepción de algunas investigaciones que incluso salieron el año pasado, hay una ausencia de estudiar la coyuntura que se denomina así de prelación de oficios y patrimonio. O sea, toda esta gran disputa que va a haber, quién va a ser el titular de un oficio, quién va a ser el merecedor del cargo, por así decirlo. Y este va a ser uno de los escenarios, especialmente, algunos lo conocerán por el trabajo de Bernard Lavalle, en el escenario eclesiástico, todas las disputas que van a haber sobre quiénes van a ser estas autoridades eclesiásticas, si van a ser mestizos, si van a ser criollos, si van a ser peninsulares, ¿no? Cada una de las partes tratando de argumentar por qué tienen que ser ellos los merecedores de esta posición. Y en este sentido, las genealogías estaban también presentes en esta discusión, en esa pelea que el mismo Flores de Ocaris se vio afectado al no reclamar la contaduría, al no poder reducir la escribanía a un mismo oficio, que se estaban viendo afectados por la amenaza que representaban los peninsulares para quitarles, en este sentido, a los criollos o específicamente a los beneméritos su participación en el régimen político y económico que había en la jurisdicción. Entonces Flores de Ocaris, en esta intención de hacer memoria oficial, también quería recalcar la importancia de reconocerle a los descendientes de esos grandes conquistadores los premios que se les tienen que dar, insisto, por haber trasplantado el poder del rey, por haber trasplantado el poder divino al continente americano. Y bueno, hay un último motivo que es un motivo personal, y esto también es muy interesante, y es que Flores de Ocaris obviamente buscaba una recompensa al publicar esta obra y al escribirla. Y mirando un poco en su testamento y en algunas otras fuentes de su historia de vida, pues algo que quería hacer Flores de Ocaris es al menos conseguirle un título de nobleza a su hijo mayor Joseph, que quería conseguir un hábito de cualquier orden de caballería para que su hijo fuera legítimamente reconocido como noble y que, bueno, dado el contexto de la nobleza del siglo XVII, pues que pudiera
reclamar algunos beneficios por portar este título de nobleza y obviamente tener mayor legitimidad de participar en el régimen político y económico de la jurisdicción neogranadina. Bien, pasando un poco al libro como tal y al análisis que hice, aquellos que habrán leído las genealogías saben que es un libro tremendamente aburrido, monótono, algunas veces dice tan poco que uno no quiere leerlo más, y que imagínense si aquellos que han buscado un personaje particular, ahora uno tratar de leer todos los árboles genealógicos que incluyen los apellidos, que incluyen los nombres, termina siendo una actividad muy fastidiosa, pero insisto, pues estaba como la deuda de hacer un estudio sobre ello. Y si conocen las genealogías del Nuevo Reino de Granada, estos libritos naranjas se separan en dos componentes. Un gran componente que se llama el preludio, y que es el preludio de los árboles genealógicos, y la otra parte son los árboles genealógicos como tal. Sintetizados de una breve manera, el preludio buscaba, eso en la intención de Flores de Ocaris, justificar cuáles eran las razones por las que había nobles en las Indias. Empieza a hablar de una categoría llamativa, que es esta cuestión de la nobleza, y argumentar pues por qué también existían en las Indias y no solamente en la zona europea. Y va a ser como todo un esbozo temático y teórico sobre este aspecto. Y por la otra parte, estos árboles genealógicos van a ser como ese componente práctico. Eso, lo que él va a definir, los valores nobles, y que están viendo un poco en la diapositiva, los valores del patriciado, que yo voy a hablar de ello, pues lo que va a hacer en los árboles genealógicos va a ser asignarle nombre y apellido a esos valores. Entonces, en ese sentido, la persona que estuviera incluida con la pluma del escribano va a tener asignada en ese mecanismo de lo escrito como verdad, va a tener asignada estos valores de nobleza, lo que va a ayudar a que esta persona tenga la capacidad de reclamar, gracias a lo que está haciendo Flores de Ocaris, su participación en esta coyuntura de prelación de oficios. O sea, va a tener la capacidad de reclamar su derecho a participar en el régimen económico o en el régimen político. Volviendo un poco al preludio y para explicar pues lo que ven en este cuadrito, en un principio el preludio no estaba en los planes y como les conté fue un poco incentivo, el incentivo que realizó el rey en 1670 de que por favor terminara la obra. Y digamos que por eso se nota que el preludio es un poco más actualizado que lo que hay dentro de los árboles genealógicos. Y aquí me gustaría rescatar, antes de entrar como a cada uno de estos valores, dos elementos muy importantes que se van a ver en su lectura. Recuerden que parte de lo que justifico es que es un estudio introductorio. Y por un lado, un tema que trabaja un gran conocido y colega nuestro, que es Ricardo del Molino, que trabaja el tema de la anticomanía, esta obsesión que van a tener especialmente los criollos. Él lo trabaja más a finales del 18 y del 19, pero este culto que van a tener los intelectuales por la antigüedad, esa manía de buscar en lo antiguo ciertos argumentos para legitimar sus luchas políticas y alcanzar sus objetivos políticos. Y uno de los usos anticomaníacos que realiza Flores de Ocaris es el símil, pensando en tiempos romanos, entre los patricios y plebeyos. Entonces, lo que vamos a encontrar en el desarrollo de este apartado del preludio es definir qué es un patricio y qué es un plebeyo, en esa necesidad de estar segmentando la sociedad, en esa necesidad de estar marcando diferencias entre unos y otros. Y los criterios de diferencia especialmente son tres, y son los que ven en el cuadro. Por un lado tenemos el linaje, tenemos la virtud y tenemos el patrimonio. Eso era los valores que tenía que tener un patricio, y pues en contraparte los plebeyos iban a estar caracterizados por sus ruines costumbres. Vamos a hablar de los oficios mecánicos y obviamente de la pobreza, ¿no? Sin hablar pues de que la sangre por
por las consideraciones de la anticomanía no tenía ningún sentido que un plebeyo pudiera gozar de una sangre limpia y de una sangre noble. Entrando entonces a explicarles brevemente como los componentes de este cuadro, con el linaje, la sangre es como ese vehículo transmisor de distintas cualidades. En esta obsesión de la anticomanía, pues mientras más remoto sea el linaje, es mayor la aproximación a la fuente originaria de todos los linajes que va a ser Dios. En ese sentido, un poco la expresión que en algún texto utiliza José Antonio, perdón, es que la sangre la da el cielo y la sangre justifica, recuerden que estoy hablando desde los ojos de Flores de Ocaris, justifica la conservación de un orden jerárquico. Ya desde el origen de los pueblos, Dios había establecido unas jerarquías y aquellos que estuvieran en ese linaje de los dirigentes, pues tenían la capacidad de estar gobernando. Por eso era importante que se demostrara la antigüedad de este valor de la sangre. Obviamente tenemos las discusiones que todos ustedes conocerán con amplitud y es estas dos variables como la sangre limpia, ¿no? En todo este contexto de las viles virtudes que tienen los moros y judíos y cómo esa mácula y también ha entrado en el continente americano, los mundos indígenas y africanos, la sangre puede ser perjudicial para la moralidad y la conducta, y por el otro lado que la sangre, además de limpia, también la sangre puede ser noble, y es como esta transmisión de títulos nobiliarios que empezó en la Edad Media después de los tiempos carolingios, que estos títulos nobiliarios se podían reclamar por herencia. En términos generales, es lo que ven en el cuadro, es un valor peninsular, es un valor de índole europeo, es un valor que no va a tener una persona nacida en América, porque precisamente el origen de estos valores los considera Flores de Ocaris fuera de América. Por su lado, la virtud, que definido en términos prácticos es el actuar, cómo actúa una persona noble en ese contraste a los malos usos y costumbres que tienen los indígenas, ¿no? Pensemos en esto que hemos visto muchas veces, los vicios, la pereza, la borrachera, las prácticas que pueden considerar paganas. Pues un patricio tiene que mostrar las actitudes completamente distintas. Entonces, aquí hay un peso muy importante al performance social, al ser católico, al comportarse bien en eventos públicos, incluso los hábitos de consumo, aunque paradójicamente los hábitos de consumo hay productos americanos, pero también fijan qué diferencia un noble de un plebeyo, ¿no? Aquí hay otra discusión también muy interesante, que no la voy a tratar aquí, es la diferencia de un oficio de pluma a un oficio mecánico. Un noble no puede estar labrando la tierra, un noble no puede ser pintor, no puede ser bordador, no puede ser tabernero, incluso en algunos casos no puede ser comerciante, que es un problema que también está pasando con las discusiones de nobleza que hay en Europa en el siglo XVII, y en donde se hace ese contraste de que los nobles no pueden hacer cualquier tipo de oficio mecánico, sino que se tienen que dedicar a oficios de índole intelectual, mientras los plebeyos están condicionados pues a esas labores. Y de alguna manera pues es por eso que se va definiendo también esta manera de actuar como un valor peninsular. Y aquí llegamos al último punto, que es lo que yo denominé en la investigación el patrimonio, y es cuál es la importancia de la riqueza. Eh, y, y, bueno, sobre esto hay muchísima literatura tratando de hablar de si la riqueza es uno de los elementos que logra segmentar, logra diferenciar la sociedad, y ya les voy a decir que no necesariamente, y que en ese sentido tampoco voy a usar clase en esos términos, pero la riqueza de alguna manera logra conservar la nobleza, pero de alguna manera Flores de Ocaris se da cuenta que aparte de heredar la sangre y las buenas costumbres, las buenas maneras de actuar, estos beneméritos han logrado heredar como premio de conquista pues una herencia económica que se puede interpretar en dos principios básicos, en las tierras y en los indígenas y esclavos que van a estar participando.
beneméritos van a ser acreedores como premio a las hazañas de sus antepasados, y lo vamos a ver constantemente citado en las genealogías, de tierras y mano de obra, que eso también se utiliza una expresión muy medieval, que es el dar de comer. Le piden al rey que les dé de comer en el territorio porque no tienen, obviamente mintiendo un poco, mintiendo bastante, que se encuentran en una situación de pobreza y que necesitan tierras e indios vacos para poder tener un sueldo asequible y desarrollar sus proyectos de vida. Entonces, de alguna manera, este valor sí es americano porque es un valor que los beneméritos ya tienen incluidos. Estos beneméritos por derecho de herencia pueden reclamar este tipo de premios a las hazañas de conquista de sus antepasados, pero que tienen la incómoda posición de que tienen que estar peleando con la monarquía por esos derechos de explotación, porque tienen que seguir pagando un impuesto, porque por las distintas normativas que salieron para evitar que quedaran completamente exterminados los mundos indígenas, los encomenderos se vieron como más limitados a acrecentar su patrimonio. Pero de alguna manera es un valor propio de este grupo benemérito y que Flores de Ocaris va a saber identificar de muy buena manera. Entonces, si ven en mi cursor, en la diapositiva, van a encontrar que las genealogías van a ser esa memoria oficial que le va a asignar a los criollos los valores de linaje y de virtud. Lo que va a hacer Flores de Ocaris con su pluma es decir que estos beneméritos también tienen un linaje peninsular, que tienen unas virtudes peninsulares para que en la coyuntura de prelación y oficios no tengan ningún argumento para ser discriminados, para que esa mácula de la tierra por haber nacido en América sea un impedimento para poder acceder a un beneficio económico, que sea un impedimento para acceder a un beneficio político. Flores de Ocaris entonces con su pluma va a asignar estos valores a los criollos, y en ese mismo sentido Flores de Ocaris también se va a asignar su participación dentro de toda lo que voy a denominar toda esta clase en el desarrollo de las genealogías. Y les voy a mostrar a continuación uno de los ejemplos de Flores de Ocaris. Y qué mejor que mirar cómo se define a sí mismo en las genealogías. Y es que si van leyendo un poco el contenido, en la descripción del árbol segundo, donde les comenté que gracias a su esposa Juana logra acceder a estos beneméritos de la zona de Vélez, Flores de Ocaris lo primero que dice para definirse a sí mismo es que él es encomendero. Él no dice que él nació en Sanlúcar de Barrameda, no dice que logró comprar un título nobiliario en el Reino de León en 1654. Lo primero que le interesa rescatar en esta memoria oficial es que él es encomendero, garantizando así cuál es su lugar y participación en la clase. Entonces, un poco la ventaja que tenían estos beneméritos frente a los peninsulares en la coyuntura era ser conscientes de que ellos poseían un valor que estos estos peninsulares no tenían, que era la posesión de patrimonio, la posesión de tierras, la posesión de indios y esclavos. Entonces, esto les daba mayor garantía que por derecho de herencia podían seguir participando en estos escenarios de poder, y pues la pluma de Flores de Ocaris lo que va a hacer es asignarles esa sangre y esa virtud para que tengan como todo el paquete completo y puedan garantizar que efectivamente hay nobles viviendo en Santa Fe, hay nobles viviendo en el Nuevo Reino de Granada, y que para esa coyuntura, pues esas personas que se encuentran en Santa Fe también sean igual de preferidas o igual de admitidas en estos estamentos políticos o económicos. Pasando a los árboles genealógicos, aquí ven una imagen de uno de los que se conserva, que realizó Flores de Ocaris. Pues ya les había contado que es un poco la idea que tiene don Juan de asignarle nombre y apellido a todos estos valores. Entonces, en el desarrollo de estos 43 árboles genealógicos que tienen a los conquistadores como protagonistas, pues lo que quiere hacer Flores de Ocaris es identificar
todas estas personas que son merecedoras del título de nobleza y que en términos prácticos esa persona gracias a este instrumento jurídico puede argumentar que tiene la nobleza para conseguir algún tipo de beneficio. Entonces, los árboles genealógicos van a ser ese componente práctico en donde vamos a encontrar, eso también es otro de los argumentos que doy, y es la construcción de ejecutorias de hidalguía por parte de Flores de Ocaris. Las ejecutorias de hidalguía eran documentos que se usaban con mucha frecuencia en los ámbitos de nobleza europea, no solamente en España, para poder acceder a algunos beneficios por parte pues, de la corona. En ese caso, el hecho de tener un título nobiliario, por ejemplo, les daba algunos beneficios jurídicos, como era cuando había algún tipo de pleito, cuando había algún tipo de delito que fueran perdonados de una mejor manera, que no se les manchara el nombre. También tenían el derecho a reclamar ciertos sueldos por poseer este estatuto de nobleza. Y lo que hace Flores de Ocaris es construir a la criolla estas ejecutorias de hidalguía. Le va a asignar a todos estos beneméritos que se encuentran en la Santa Fe de 1622 a la de 1676, estas ejecutorias para que legalmente sean considerados como nobles. Y como ven un poco ahí en la diapositiva, es la figura que se conoce como el rey de armas. El rey de armas era el oficial encargado de la corona de expedir estas ejecutorias de hidalguía tras una consulta exhaustiva en libros de vecinos, en nobiliarios, en genealogías para probar si esta persona es noble o no. Pues lo que va a hacer Flores de Ocaris a su manera es convertirse en un virrey de armas, va a asumir esa opción de construir jurídicamente estos documentos para que las personas puedan reclamar nobleza y en ese sentido beneficiarse pues de cualquier oficio, cualquier asunto económico al que puedan tratar de reclamar. Entonces vamos a encontrar en la genealogía 43 árboles de estos. Este es el único árbol que se encuentra al menos en esta edición del Instituto Caro y Cuervo. Y hay todavía un desafío muy grande en tratar de reconstruir estos árboles genealógicos porque en la misma lectura de Flores de Ocaris se nota cómo todos estos árboles se unen. Entonces, prácticamente, si uno lograra reconstruir estos árboles, uno es capaz de establecer cuál era toda la rosca neogranadina que había en ese entonces, toda esa rosca que estaba interesada en reclamar su participación en oficios, su participación en términos económicos por la amenaza peninsular. Bien, un poco, esto también es otra afirmación que hay que matizar. Las genealogías del Nuevo Reino de Granada se reducen a lo que se conoce la provincia del Nuevo Reino de Granada. Esto lo sabrá mejor el profesor Germán. Pero lo que ven en el ladito naranja es prácticamente la provincia del Nuevo Reino de Granada en 1657, la misma época de Flores de Ocaris. En ese sentido, Flores de Ocaris no está interesado en la gobernación de Cartagena, en la gobernación de Santa Marta, no está interesado en la gobernación de Popayán, en tierra firme. Simplemente está interesado en esta pequeña jurisdicción, por lo que algunas veces podemos caer en la confusión de que está hablando de todo el escenario y que realmente se está centrando en un círculo muy pequeño, lo que me ha llamado a mí la curiosidad de plantear que Flores de Ocaris está tratando de construir una especie de vecindad regional. ¿Cuáles son los vecinos de la región y cuáles son estos nobles de la región que merecen reclamar pues estos patrimonios y estos oficios? Aquí ven un poco la estructura, no me interesa recalcar sobre ello, pero después de leer las aburridas genealogías, sus aburridos 2 tomos, que prácticamente pueden hacer más de 1100, 1200 folios, es una especie de estructura que identifiqué de cada uno de los árboles genealógicos, de cuál es la manera de relatar de Flores de Ocaris. Recuerden que también quiero hacer un estudio introductorio para las personas que vayan a leer esta investigación
y un poco trata de rescatar los 3 valores nobles en todas estas personas. Recuerden que les estoy diciendo que Flores de Ocaris está personificando estos valores en los habitantes que hay en la región neogranadina. Y bien, pues paso entonces a hablar sobre el uso de clase, que obviamente supongo que suscitará alguna discusión y que no es fácil pues tratar de sistematizarlo o sintetizar de una manera tan fácil. De antemano hay que decir que cuando yo empecé a estudiar y empecé a notar como esas diferencias que estaba tratando de marcar Flores de Ocaris con esta clase benemérita y particularmente con los criollos que habían ahí, pues por un lado esta anticomanía de los patricios y de los plebeyos estaba tratando de establecer cuáles eran las diferencias que había de alguna manera entre un grupo y otro. Al mismo tiempo, Flores de Ocaris estaba tratando de establecer diferencias con esos peninsulares que los estaban amenazando. Pues después de hacer este estudio de fuentes, una de mis maneras de verlo era que había una lucha de clases, había una lucha por establecer una identidad y por separarse de otros bandos de la región, y que en esos intereses de clase, en ese desespero, en la coyuntura de la prelación, de mantener sus oficios, de mantener su derecho a la explotación económica, pues se iban a encontrar mayores afinidades dentro de este grupo, y que de alguna manera las genealogías eran el instrumento que logró focalizar todos esos valores y esa identidad que tenían los beneméritos para defenderse tanto de la amenaza peninsular, pero también de separarse de la mácula de la tierra que tenían los mundos indígenas de la región. Y bueno, hablemos entonces brevemente pues de 3 consideraciones. Por un lado, las críticas. Algunos dirán con cierta razón que Marx no ha hecho alusión a la lucha de clases en el escenario americano, sino que, por ejemplo, en el Manifiesto Comunista solamente habla de América, ya que los burgueses se beneficiaron del descubrimiento de América para acrecentar su patrimonio. Otra crítica razonable puede ser que es una categoría eurocentrista y que no podemos con la clase reducir una realidad americana que es mucho más variopinta que realmente en el papel existió. Por otra parte, puede ser un pensamiento presentista en donde yo quiero encajar en un bloque homogéneo a un grupo social, desconociendo la fluidez y la versatilidad por la que se caracterizó la América virreinal, que existieron muchos tipos de interacciones y muchísimas movilidades al respecto. Y por último, que también es muy cierta, y es que de índole conceptual, la clase no aparece reflejada ni en los diccionarios históricos en el sentido que hago referencia, ni tampoco hace parte del sistema cognitivo de la época. O sea, Flores de Ocaris no sabía qué era la clase, ¿no? Por lo que esto ha llevado a que muchos académicos y quizás algunos de los aquí presentes consideran que utilizar clase en estudios coloniales o es impreciso o es anacrónico y en algunos casos es anticuado. Pues bueno, un poco en mi manera de defenderme a esas críticas y muchas otras que pueden existir, pues primero hay que justificar un uso historiográfico y hay muchísimos textos que han realizado estudios con la categoría clase, aunque ahorita voy a argumentar que la clase no es una categoría. Y podemos mencionar algunos. Cero Martínez Peláez, un texto apasionante de la historia guatemalteca que es La Patria del Criollo, que hay algunos que no les gusta mucho. El mismo Juan Carlos Garavaglia, Manuel Moreno Fraguinals en El Ingenio, un texto apasionante de Alberto Flores Galindo, Aristocracia y Plebe. Hay estudios de David Brading en Guanajuato, en el México colonial, que también utiliza clase. Obviamente, pues uno de mis maestros de la vida, Juan Marchena, también tiene algunos de sus estudios que tienen la argumentación de clase pues, en la sociedad colonial. Y para mí, que termina siendo el autor de que realizo estas consideraciones es E.P. Thompson.
no tanto en su libro elemental, que es la formación de la clase obrera en Inglaterra, sino uno de los libros de él que tiene por título Traición, Revueltas y Conciencia de Clase, que es un libro donde analiza para mí de una manera muy acertada la lucha de clases que hay entre los gentry ingleses y las multitudes en el siglo XVIII. Y es en este texto que Thompson trata de plantear los desafíos de utilizar la palabra clase en las sociedades preindustriales, pero también cuál es la ventaja de utilizarla. Y bueno, aquí haciendo unas entonces consideraciones sobre estos desafíos y también mis consideraciones sobre clase. Y es que la clase debe ser entendida no como una categoría, no como un concepto, no como una cosa, sino comparto mucho la percepción que tiene F. Thompson, que la clase existe gracias a las relaciones. No se puede entender la formación de una clase sin estudiar las relaciones que tiene, que fueron forjando esa identidad. Y en ese sentido, la clase termina siendo una relación histórica, en donde debemos estudiarla en términos de cambios, de transformaciones, no la podemos identificar en un acontecimiento específico. Y algunas veces ese es el error que muchas personas pueden llegar a tener de preceder la teoría de la evidencia histórica, de considerar que la clase es algo que ya está dado, que está perfectamente definido, cuando la responsabilidad que tiene el historiador es tratar de encontrar en esas relaciones la construcción de estas identidades. Y eso ha llevado que, en cierto sentido, se crea que la clase es una cosa tan homogénea que solamente se reduzca a un criterio económico, que la preponderancia económica es la que define la separación de clases en una sociedad, cuando realmente termina siendo un proceso más complejo, porque esas relaciones no solamente son económicas, son relaciones culturales, son relaciones a nivel político, son relaciones de diferencia, son relaciones antagónicas que uno tiene que ir construyendo la documentación. Claro, el desafío importante que ya les había dicho es que en el sistema cognitivo de estas sociedades preindustriales la clase no existía, no entendían a qué hacía referencia este concepto, por lo que uno debe tener la responsabilidad de, cuando uno va a analizar la clase y la lucha de clases en un momento específico, pues entenderla con sus propios refinamientos, con sus propios matices, con su propia especificidad histórica. En otras palabras, lo que les estoy diciendo es prácticamente neogranadizar la lucha de clases del siglo XVII. Y en este sentido, es la categoría que me ha permitido, me refiero a categoría, a la lucha de clases que va a haber entre estos beneméritos, tratando de establecer diferencias con la mácula de tierra, al establecer diferencias también con la España que amenaza su posición en la sociedad, entender que se está formando una clase, que prácticamente las genealogías, al tratar de unir estos tres valores, han logrado establecer un precedente muy, muy interesante en lo que va a ser la mentalidad de estos criollos, en lo que va a ser esos valores que configuran y que conforman la clase criolla en la región. Entonces, parte de ello es lo que he tratado de realizar en la investigación, identificar desde esta fuente, muy consciente de las limitaciones, porque tocaría analizar con muchos otros sustentos documentales la importancia de esa división que va a haber entre los patricios y plebeyos, y esa construcción que va a tratar de hacer Flores de Ocares, de argumentar que la clase criolla también es un grupo noble que puede reclamar su participación en las decisiones políticas y económicas de la región. Y aquí entonces conecto un poco con lo que ustedes habrán leído muy bien, que es el protocriollismo, este fenómeno que ha estudiado Bernal Lavallee, que tuve también el privilegio de hablar con él un buen rato en Sevilla sobre estas ideas. Y una de mis maneras de identificar esta discusión dentro del protocriollismo, esta antesala, ese criollismo militante que va a tener el siglo XVIII, donde la patria, fíjense que es una variable que no he hablado durante toda la exposición, va a ser uno de los elementos que va a garantizar esa lucha que va a haber entre los criollos y peninsulares. Aquí el protocriollismo estaba interesado en que toda esta nobleza neogranadina lograra
compararse y ponerse al mismo nivel que la nobleza que había peninsular. El propósito de esta lucha discursiva que va a tener el siglo XVII es tender un puente entre ambos mundos, y de alguna manera las genealogías terminan siendo un poco eso. Flores de Ocaris, en su sagacidad de la pluma, lo que trata de mostrar es que no hay una línea de separación entre Europa y entre América, y que las personas que se encuentran en el territorio son prácticamente igual de peninsulares pues a las personas que están al otro lado del Atlántico. Así que Flores de Ocaris, de alguna manera, en esos antecedentes, lo que busca al menos es garantizar su posición en el poder, garantizar que la clase criolla tenga, que el argumento de la tierra no los logre desligar de la participación, sino que logren equipararse en ese mismo nivel. Es un poco el argumento que también hace Lavallee en el protocriollismo, en esa necesidad de los criollos de sentirse igual de importantes que los peninsulares y defender su participación al respecto. Pero fíjense que incluso Flores de Ocaris se define a sí mismo como encomendero, muy consciente de que hay otro tipo de valores que también va conformando esa rosca a la que accedió gracias a su patrimonio, y que también va a establecer diferencias al respecto. Por último, me gustaría decir que de alguna manera se ha dejado de lado el entender esta lucha del protocriollismo en la región neogranadina en el siglo XVII, porque los investigadores, ya que ven claramente definida la clase en el siglo XVIII, con sus argumentos claros de diferencia, yo lo que estoy estudiando es ese proceso formativo de la clase, pues se han dedicado a trabajar esas diferencias entre ellos, pero también hay una necesidad de encontrarla en estas raíces del 17, en donde, ya me regañará Aristides, supongo, yo sí considero que existe una identidad criolla para el siglo XVII. Bien, pasando un poco, ahora sí para cerrar, las limitaciones, pues primero es una fuente desde arriba, desde la autoridad criolla, y que es una fuente que no nos puede mostrar toda esa complejidad que puede acarrear la formación de una clase y ese establecimiento de diferencias y afinidades respecto a otros grupos, y que en cierto sentido es una fuente que marca el deber ser. Claro, como historiadores debemos estar lo suficientemente conscientes de que desde dónde se está escribiendo, y tratar de sacar unos argumentos como fuera de la visión y los anteojos de Flores de Ocaris. Y bueno, excluye también otros elementos que pudieron haber formado esta clase benemérita. Yo ya he trabajado incluso la figura de los beneméritos mestizos, cómo los beneméritos también logran entrar a estos estamentos sociales. Y excluye a los comerciantes, a la nobleza indígena. Entonces la fuente no nos puede mostrar un panorama completo. Preguntas pendientes: ¿qué tan útiles fueron? ¿Existen registros de si se usó por estos nobles interesados de que se publicaran? Cumplió su propósito antes de que cambiara un poco el asunto con la llegada del gobierno Borbón, y si al final les permitió conservar su lugar, si fue un instrumento que se usó mucho o no. Puntos pendientes que quiero realizar en la investigación: la importancia de entender la biblioteca de Flores de Ocaris, de dónde se informó este tipo, de dónde sacó todas las fuentes. También en mi propuesta que tengo para el doctorado, la necesidad de encontrar los mundos indígenas. Esto es una de las grandes reivindicaciones que tiene Manuel Moreno Freginals, decir que en estas fuentes burguesas debemos tener la capacidad de encontrar a estos seres olvidados, y en este caso los mundos indígenas, los mundos negros. También se pueden encontrar las genealogías del Nuevo Reino de Granada, y es algo que quiero continuar rastreando. Otra parte importante que también tiene que estar en todo historiador hoy en día es la concepción de la historia de las mujeres. Toda investigación tiene que estar cruzada por ese filtro y tenerlo en cuenta. Y aquí también hay mucha información sobre ello. Y bueno, una de las cosas que les decía, como hacer ese intento de reconstruir esos 43 árboles genealógicos y entender toda la rosca neogranadina que había, y en ese sentido tratar de hacer algunas consideraciones sobre la formación de una clase social regional, que quizás nos dé algunas sugerencias de esas grandes disputas que van a haber en el 18 y el 19 entre los regionalismos, federalismos, y esta importancia supuestamente de Santa Fe como la ciudad capital y desde la cual se toman decisiones.
Así que lamento un poco la demora, pero no siendo más, pues estos a grandes rasgos lo que hice pues en mi experiencia de maestría. Muchísimas gracias, Jorge. Estás ahí en la oscuridad, creo que casi no te vemos. Voy a prender la luz ahora. Entonces, pues como decía, creo que no ha llegado ninguna pregunta al chat. Entonces, con el objetivo de iniciar una conversación, entonces yo doy la palabra a nuestros, pues no sé si los que se han sentido interpelados por Jorge, que Aristides, el profesor Germán, si quieren comenzar la conversación, o en realidad cualquiera puede levantar la mano en participantes y abrir la conversación. Estamos un poco tímidos. Hola, yo. Buenas tardes, Nicolás. Hola, ¿cómo están? Un gusto verlos a todos nuevamente. Un gusto verte otra vez. Y principalmente un saludo muy especial para el profesor, ¿no? Me da mucha alegría decirle profesor a Jorge. Y además amigo, ¿no? Digamos que tengo dos preguntas muy puntuales y creo que de una u otra forma él pues fue contestándolas a través de la exposición, pero pues quisiera que ahondara un poquito más en ello y es, o sea, es posible, digamos, rastrear, o sea, ya que usted, el argumento, creo que uno de los argumentos principales suyos es mostrar, pues, estas genealogías como, para este tipo de, para estas clases, como una motivación de ser incluidos en estas genealogías para adquirir unos beneficios, pues, políticos y económicos específicos. Es posible rastrear en este sentido de motivación de entrar ahí, en esa rosca, como dice usted, es posible rastrear, digamos, personajes o, digamos, apellidos que fueran incluidos, digamos, de manera, digamos, que se colaron dentro de estas genealogías para adquirir ese tipo de beneficios de los que usted habla. Esa sería la primera pregunta. Y la segunda es, ¿hay jerarquías? O sea, ¿hay jerarquías dentro de esa jerarquía? Es decir, al estar dentro de las genealogías, se reproduce, digamos, o se adquiere un poder horizontal. Pues entiendo que usted dice que ya, pues la genealogía lo que buscaba era un puente, ¿no? De igualdad entre lo peninsular y lo criollo, pero ¿existen esas jerarquías dentro de las mismas genealogías o se reproduce realmente unos beneficios y un imaginario de poder horizontal dentro de estos? Gracias. Muchas gracias, Nicolás. Si quieres, Jorge, recogemos unas cuantas preguntas y luego puedes contestar a todas a la vez. Pues mientras que se anima alguien, yo quisiera también que, pues, si nos pudieras incidir un poco más en esa participación de la mujer en las genealogías, teniendo en cuenta precisamente lo que comentabas, que Flores de Ocariz se inserta y se autodenomina encomendero y se inserta en el círculo benemérito de la mano de su matrimonio. Entonces, no sé si en esta investigación, aunque es un reto que tienes, si has encontrado algo y cómo llega a casarse, por ejemplo, pensaba, ¿no? Cómo se casa él, cómo llega a concretar ese matrimonio con los Acuña. Y Margarita creo que había levantado la mano también. También, Juana María, gracias. Bueno, Jorge, gracias. Qué bien, porque estamos justamente mirando también el análisis de fuentes y tu exposición yo creo que nos ilumina muchísimo en términos de la realización de ese análisis. Hay dos aspectos que me llaman la atención y que me gustaría preguntarte, uno desde el punto de vista metodológico y el otro es más haciendo un seguimiento a la inquietud también de Juana. En relación a lo metodológico, me parece, digamos, el desafío grandísimo poder hacer este análisis de las relaciones de clase de una manera como la estás abordando desde el punto de vista de la dinámica y de sus cambios históricos, digámoslo así. Entonces uno es
cómo te has planteado ese desafío, ¿no? De manera que pueda comprender mejor esta visión teórica a lo largo de tu trabajo. Y en términos de las historias de mujeres, sí, o sea, por un lado, supongo que hay hay una gran diversidad de mujeres también que estás encontrando en las genealogías, si es que aparecen. Y primero la pregunta es, ¿de qué manera aparecen las mujeres? En tanto realmente las encomiendas, y si había mujeres encomenderas, porque yo sé que en el virreinato del Perú había mujeres encomenderas. Entonces me gustaría mirar acá cómo es eso y si aparecen, digamos, si tienen valor, digamos, para esa utilidad que se estaba realmente oficializando, ¿no es verdad? En términos de que estas mujeres tuvieran también acceso a beneficios. Entonces, ¿era o no un interés de Flores de Ocaris presentar a esas mujeres en términos de esas categorías de esos valores que tú mencionas? Esas son mis dos preguntas. Gracias. Gracias, Margarita. Entonces, le doy la palabra a Jimena, después leemos la del chat de María Camila y ya te damos la palabra, Jorge. Bueno, muy buenas tardes a todos. Es un gusto verte, Jorge, y pues muchas gracias por compartirnos tu investigación. Aún estoy tratando de digerir lo de clase, pero bueno, eso será como una discusión aparte. Yo tengo muchas inquietudes y no sé hasta qué punto críticas, y me parece pues muy interesante, primero porque el texto de Flores de Ocaris ha sido muy poco abordado y ni siquiera me suena desde la literatura como un estudio sistemático sobre el texto, lo cual es muy valioso. Pero yo también me pregunto sobre el contexto literario de este texto en el sentido de es excepcional producir unas genealogías de ese tipo en América hispánica, y dos, en función de eso, la crónica yo siempre se me olvida el cronista que sea la genealogía de los muiscas, ¿cómo se llama? Hernández Piedradita. Piedradita, que es, bueno, no sé si es contemporáneo, pero pues creo que puede, digamos, darnos una idea de cómo se está produciendo estos textos, porque en el fondo también es una genealogía del territorio. Y en función de eso, yo creo que las genealogías de Flores de Ocaris también es un problema la genealogía del territorio y no solamente de sus élites, porque si bien las élites que tú estás mencionando y que estudias, las élites están cambiando, o sea, los ricos que llegan, o sea, los encomenderos del siglo XVI están diezmados ya en el siglo XVII y han perdido la fuerza, digamos, patrimonial. Hay nuevos ricos en esa época, y yo creo que eso también toca considerarlo. Y al mismo tiempo yo creo, o sea, viendo Flores de Ocaris, veo que también es una historia de la ciudad, porque no es gratuito que él empiece con conventos, y claro, tu argumento entraría ahí, porque el convento es un espacio, los conventos femeninos y masculinos son espacios en donde estas élites manifiestan su poder y se consolidan como, digamos, como grupo social. Pero también me pregunto si esto, o sea, las genealogías no son también una historia y una identidad, digamos, regional como territorio. Y ya, esas son mis preguntas por ahora. Perdón. Gracias, Jimena. El profesor Ángel ha levantado la mano, le vamos a dar la palabra también y luego leo a María Camila. Ya, perdón, es que no he encontrado el lugar donde hacer el switch de la manita, siempre me pierdo, entonces por eso tardé tanto. Es interesante, yo ahora he andado, mis discusiones tienen que ver con el honor, y me pareció muy interesante la mayor parte de las intervenciones, pues porque preguntan por el tema de la encomienda de la mujer, ¿no? Y ahorita un poco siguiendo la argumentación de Jimena cuando dice, ok, los encomenderos están diezmados en el 17, ya no son los mismos. Entonces yo quisiera hacerte la pregunta que me he estado haciendo todo el tiempo y que yo creo que en Flores de Ocaris está, está como el arranque de la discusión. Si tú pudieras profundizarnos un poco en este asunto de esta
posición de estos individuos y qué papel juega el honor asociado con la encomienda. O sea, si puedes profundizar. Es cierto que está conectado, pero si tú has visto cómo está conectado, porque creo que la pregunta que hemos estado haciendo con la profesora Juana, con el profesor Aristides, los últimos años ha sido sí, es honor, se acabaron los indios, ya no hay, pero sin embargo siguen pidiendo encomiendas, ahí hay un honor, pero ¿cómo se construye esa noción de honor desde la encomienda? Si puedes profundizar un poco, y gracias por tu charla, espectacular, gracias. Perfecto. Y no sé, Jorge, si lo has leído, pero María Camila, además de darte las gracias por la interesante presentación, te preguntas sobre, en torno a la discusión del protocriollismo, ya que desde la nueva historia política es discutible esa categoría. Así que me gustaría que nos explicaras tu posición en este debate. Y de hecho yo a eso le sumaría, pues, si en el 17 estamos hablando de protocriollismo, en el 16... ¿hasta dónde, o sea, dónde comienza el protocriollismo? Que creo que es un poco también hacia dónde iba María Camila. Entonces ahora te damos la palabra para que vayas respondiendo. Vale, pues muchas gracias a todos por sus cuestiones. Bueno, primero a Nicolás, gran amigo mío, un saludo muy grande. Y bueno, pensando un poco, resumí un poco la pregunta en los colados, en los que lograron meterse ahí, un poco en la historia del propio Flores de Ocaris es de cómo entra ahí, ¿no? Cómo se cuela en esos beneméritos y que llega incluso pues a tener la osadía de ya definirse como encomendero, propietario, eso sí, reconociendo en cierto sentido a su esposa. Pues vamos a encontrar muchos, Nicolás, es muy claro y un poco lo que problematizaba Jimena, pues hay que asumir que ya para el siglo XVII la migración va a aumentar y van a llegar muchos peninsulares, pues, y no necesariamente españoles. Por ejemplo, la misma genealogía tiene a Pedro Llanes, que es portugués, y que empiezan a entrar en esta rosca criolla. Entonces, pues obviamente uno de los ejemplos pues, más visibles es la historia de Flores de Ocaris, pero leyendo las genealogías se va nombrando mucho cómo la hija de tal señor se casa con un recién llegado, no necesariamente pues se utilizan los términos del 18, Guachupín o algo por el estilo, pero sí una persona que viene del reino de no sé qué y que terminan haciendo su unión y pues este tipo logra entrar como en toda esta rosca criolla. Entonces ahí hay muchos ejemplos pues de colados dentro de las genealogías y que depende quién quiera ir investigando pues como, la historia particular de cada uno de ellos, pero en mi lectura fue un fenómeno más que usual. Por la otra parte, su consideración sobre ese poder horizontal es muy interesante, pues un poco lo sabemos en los estudios coloniales, pues que pues el poder era muy poco horizontal, realmente era un poder bien vertical, en el sentido de que por ejemplo, en la misma Real Audiencia no era lo mismo ser escribano a ser oidor, no era lo mismo pues participar siendo oidor a tener la presidencia de la Real Audiencia, así que pues vamos a encontrar que no todas las personas que entran a esta rosca van a entrar en los mismos niveles y van a adquirir los mismos beneficios. En ese sentido van a haber dentro de esta misma rosca unos grupos que tengan mayor poder, mayor influencia que otros, y entra en el mismo sentido de la participación del régimen económico. No es lo mismo tener las encomiendas directas que recibieron, por ejemplo, los Orángel, Jimena, pues la encomienda de Benalcázar, que es una de las personas que no trata Flores de Ocaris en su investigación, a tener la encomienda de Minipi que tenía Flores de Ocaris, que él incluso narrando un poco en su historia de vida, a los negros trapicheros que tenía ya trabajando, los tipos no le hacían absolutamente nada, no podía sacarle ningún tipo de rédito a esta encomienda, e incluso en su testamento ya viejito a punto de morir se estaba quejando de que le debían plata ya a la encomienda y que no podía sacar géneros
a manera de tributo y podía comercializarlos. Entonces, también tanto en el régimen político-económico había unas diferencias importantes y abismales, y hablar de poder horizontal termina siendo realmente como una ilusión. Entonces, no existía pues esta figura. Para responderte a ti, Juana, un poco de cómo se casó Flores de Ocaris. Claro, yo estaba desde Sevilla, encerrado especialmente, más o menos, diría que, de hecho, creo que hoy hace un año inició la cuarentena en España, y yo tenía unas ganas de venirme ya desde abril o mayo, porque quería ver el Archivo Histórico Regional de Boyacá, para encontrar un poco, rastrear la familia de Juana, especialmente pues lo que haya de documentación sobre Muso, porque las búsquedas que hice en el Archivo General no dieron como buenos resultados, y pues quería indagar un poco en ese proceso del matrimonio de Flores de Ocares y la figura de Juana. ¿Cuál fue la conexión más inmediata? Es que Juan de Sologuren, su tío contador de la Real Hacienda, también compartía profesión con Hernando Angulo, que bueno, si algunos saben es como el supuesto autor de la historia de los indios pijaos, que él también se desempeñaba como contador de la Real Audiencia. Así que puede ser que en esa profesión, viendo que Flores de Ocaris, después de un segundo viaje, no se encontraba sin nada que hacer, pues existió ocasión de haberle presentado a su nieta y haber hecho ahí como pues la propuesta de presentarlos a ellos dos, para que se realizara el matrimonio. Se sabe que sí se casaron en Santa Fe, no se sabe a ciencia cierta si se casaron en la catedral, pero se sabe que el propio Sancho Girón estuvo en el matrimonio, y algunos incluso criticaron su actitud durante el matrimonio de Flores de Ocaris, pero bueno, un poco relacionado pues a esa vida matrimonial, y un poco lo que, juntando pues esa cuestión sobre las mujeres con lo que preguntaba la profe Lucía. Bueno, yo creo, pensando un poco en las genealogías, tenemos que asumir que vamos a encontrar un tipo de mujer, ¿no? Un tipo de mujer que incluso está idealizada por Flores de Ocaris. Un poco en mi investigación escribo cuáles eran los requisitos que tenía Flores de Ocaris para tener una buena esposa. Entonces decía que debía tener belleza, pero al mismo tiempo tenía que tener buena sangre, tenía que tener buen patrimonio, un poco estos tres valores que traté de sintetizar en la lectura de la obra. Y también hace como una teorización sobre esas actitudes que debe tener las mujeres, un poco idealizando a su tía Juana, la tía que lo trajo a Santa Fe, que la definía como la gran matrona de la casa, una mujer muy pulcra, muy bien vestida en los eventos públicos, muy bien comportada, y que puede ser que parte de esas actitudes las transmitió pues a su esposa Juana. De alguna manera, pues lo que más va a aparecer son las mujeres criollas, y, pero no sin antes decir muchas cosas sobre ellas. Por ejemplo, tenemos en los catálogos que realiza sobre los conventos, pues la aparición de estas mujeres que en algunos casos son mujeres santas. El mismo Flores de Ocaris apela a algunos milagros que estas mujeres realizaron o sus reliquias. Por supuesto, profesora Lucía, hay investigaciones que se han hecho aquí en Colombia que creen que las mujeres encomenderas es algo excepcional. Las mujeres encomenderas son más comunes de lo que se piensa. Y de alguna manera, y diría que es culpa de que la gente le da pereza leer más fuentes, como que encuentra una fuente rara y dice, ah, qué raro, esto no va en consonancia a lo que he aprendido a la imagen del periodo colonial que tengo. Encuentran una fuente y creen que es la única mujer encomendera que existe. Y yo en mi lectura de las genealogías he encontrado muchísimas mujeres encomenderas, que incluso pues en muchas ocasiones al morirse su marido pues también entraban ellas a ser las titulares de la encomienda, mujeres que llegaron a casarse 5 veces por algunos problemas de titular un hombre por si existía algún tipo de obstáculo a la hora de reclamar sus tributos. Entonces existen. Y bueno, yo creo que
que hay muchos elementos, incluso también en la parte de la crónica de Flores de Ocaris, tiene una admiración particular sobre las mujeres indígenas, habla de una mujer en una de las partes de la campaña que obviamente lo cuenta pues considerando la noción de la crónica, que fue una mujer que logró acabar con un contingente de 20 hombres españoles ella sola, entonces que a esa mujer le tenían mucho miedo, pero también estas mujeres indígenas que pudieron intervenir en el proceso de conquista como traductoras, etcétera. Entonces pues también encontramos mujeres indígenas. Por el lado africano ha sido lo más difícil, las mujeres negras sí fueron muy difíciles de encontrar en la lectura pues del contenido. Por la otra pregunta que tiene la profe Lucía sobre la dificultad de encontrar las relaciones, estoy totalmente de acuerdo. De hecho, mi proyecto más ambicioso es que si logro reconstruir las relaciones de los 43 árboles, el otro asunto es uno reconstruir las relaciones verticales, ¿no? Las relaciones cotidianas con indígenas, con negros, con blancos del común, con toda la sociedad variopinta que va a haber. Tengo un amigo de la Universidad de Antioquia, de la Universidad Nacional de Medellín, que está tratando de encontrar, al menos en un trabajo microhistórico, todas estas relaciones, los asientos, transacciones cotidianas, para ver cómo estas personas tienen no solamente interacciones con miembros de su misma clase, sino con toda la sociedad en general, y es un desafío muy grande que tenemos que hacer, pero al menos construir las relaciones entre estos criollos es un punto de partida, y las genealogías terminan siendo un punto de partida para estudiar estas relaciones, y que se pueden encontrar en cualquier tipo de documentación. Me acuerdo de esa misma pregunta, se la ha hecho el propio Bernal Lavalle, y me dijo: mijo, le toca a usted buscar en todo lado, porque eso puede estar en pleitos, puede estar en encomiendas, puede estar incluso en documentos eclesiásticos. Entonces, realmente es un trabajo largo, y bueno, identificar al menos algunas relaciones es un avance importante. De cara a lo que dice, bueno, mi querida Jimena, sobre sus consideraciones críticas, sobre el contexto literario, que es lo primero. Por ejemplo, una de las obras que también planteé investigar, incluso de cara al doctorado, es la conocida Obandina, que es la obra que tiene Pedro Mejía de Obando en Perú, que es unas genealogías a la peruana. Estuve leyendo un poco los contenidos y encontré cosas muy similares, por lo que no es tan excepcional la producción de este tipo de obras, pero a mí lo que me genera mayor interés es que no he leído completamente la Obandina, porque esto es bien cansón, bien perezoso, bien aburrido, es encontrar si también en Perú los argumentos de Pedro Mejía tienen que ver con esta defensa de la coyuntura de la prelación. Eso es lo que me causa mayor interés, pero sé que para la época sí están saliendo trabajos de genealogías, y yo pienso que este argumento, tendamos un puente entre Europa y la América colonial, tiene que ver un poco de la necesidad que tiene la población local de igualarse y enaltecerse al mismo nivel pues de esos que están migrando y les están amenazando su posición. De mi parte, lo de Lucas Fernández de Piedrahíta, que es otra discusión que tuvimos dentro del semillero, es otra investigación pendiente. No se ha realizado una investigación del personaje de Lucas Fernández de Piedrahíta. Se sabe, muchos historiadores han sacado fragmentos, han hecho una crítica, Gamboa, pero no se ha hecho una investigación sistemática sobre la crónica de Piedrahíta, sobre el personaje de Piedrahíta, que Flores de Ocaris lo conoció muy joven. Dentro de las genealogías lo define como un escritor muy bueno, pero pues 10 años después es que sale la crónica de Piedrahíta después de las genealogías, entonces no tuvieron pues relación. Los nuevos ricos y su inserción al territorio, importantísimo, es algo que también traté en la investigación, porque en Europa está pasando lo mismo. Los ricos hombres, frente a cierta crisis que van a tener los estamentos nobiliarios,
van a empezar a ser admitidos y va a empezar a existir la práctica de la venalidad de títulos de hidalguía, etcétera. Es algo que se encuentra un poco en la obra de Maraval, que ya en el siglo XVII, pues estos ricos hombres o ricas hembras, como también son definidas, van a empezar a acceder a estos estatutos nobiliarios, algunas veces porque la misma nobleza está en crisis económica y necesita que estos burgueses les ayuden un poco a socavar la presión que tienen. Y en el escenario americano va a ser lo mismo. Flores de Ocaris, en esta explicación de la riqueza, que yo sigo sosteniendo que es un valor americano que puede venir, obviamente, un comerciante a entrar en toda esta rosca, una persona que tenga un patrimonio importante a nivel peninsular. Flores de Ocaris también empieza a argumentar que un poco la frase es, la riqueza algunas veces puede suplir la virtud y la nobleza. Y en ese sentido, pues Flores de Ocaris es muy consciente que estos nuevos ricos también están entrando en el territorio, pero lo importante es que estos criollos pues también se casen con ellos, ¿no? En esa conjunción del matrimonio, pues el rico le está ofreciendo algunas ventajas y también el criollo le está ofreciendo algunos réditos propios de la rosca en la que están. Y en el caso de Flores de Ocaris es un poco al contrario. Flores de Ocaris es un vaciado, no tiene trabajo, pero tiene la nobleza europea que puede argumentar gracias a unos documentos que tiene y gracias a su matrimonio logra entrar en el régimen de propiedad y en el régimen político. Entonces también es como de ambas partes esta relación. Sobre la noción territorial que planteas, Jimena, es algo que me parece muy novedoso de la investigación y es acotar que las genealogías del Nuevo Reino de Granada no hablan de toda la jurisdicción de la Real Audiencia de Santa Fe. Y eso es una de las cosas que resulta necesario desmontar porque Flores de Ocaris, una de mis preguntas que me hice fue, bueno, estos 43 protagonistas de los árboles genealógicos, ¿de dónde son? Y entonces empecé a encontrar que son de Tunja, de Vélez, de Pamplona, de Santa Fe, de Mariquita, y pues acotando cada uno de estos protagonistas me di cuenta que Flores de Ocaris solo está dedicado a la jurisdicción neogranadina, por lo que la historia territorial que realiza, obviamente hay algunas alusiones a conventos por fuera, la historia que hace del arzobispado, de los obispados también es por fuera, pero el énfasis principal que hace en su genealogía es pues a los hombres que viven dentro de esta jurisdicción. Para María Camila, muchas gracias pues por tus palabras y bueno, un poco sobre lo que hay del protocriollismo en relación también a la cuestión de Juana, si viene un poquito desde dónde se identifica. Digamos que yo estuve un poco en deuda con el propio Lavallée, en fin, de hacer una discusión sobre ello, reconociendo su importancia, pero también reconociendo como sus limitaciones. Definitivamente un argumento que comparto porque lo hice en mi investigación sobre este primer clérigo mestizo del territorio. Estas discusiones de qué es lo que yo llamo más bien la coyuntura de prelación y oficio y patrimonio, en vez de yo ponerme a hablar de protocriollismo, para mí el origen está en las discusiones que va a haber sobre las lenguas vernáculas, sobre la evangelización de lenguas vernáculas y esta gran discusión que tiene clero regular y clero secular, de cómo se tenía que estar evangelizando la población en respuesta pues a todas las falencias que hubo con el proceso de conversión en años anteriores. Y aquí es cuando se empieza a definir pues quién tiene que estar a la cabeza del monopolio y la evangelización, que es algo que habla Juan Fernando Cobo. Y pues ahí empieza la disputa entre si deben estar los criollos que nacieron en el territorio, que tienen razones para quedarse en el territorio y que también tienen una mayor disposición a aprender y hablar las lenguas vernáculas junto al clero mestizo indígena, o los del clero regular, especialmente europeos, que quieren enseñar el latín, y en fin, hay una pelea gigante que al fin y al cabo le toca a Felipe II, pues decir por qué lado se decanta la posibilidad. Y bueno, en ese sentido, los trabajos de Lavallée, que especialmente están identificados en el ámbito eclesiástico,
pues siguen analizando esta misma perspectiva, en donde como no se encuentra ese argumento de patria, la diferencia que se tiene entre lo que llaman ahora el criollismo militante, al protocriollismo, a esas bases de criollismo, es que la patria, como esa mácula de la tierra como diferencia entre unos y otros se va reflejada hasta el 18, pues en el 17 solo se busca pelear quién tiene el lugar y la decisión en los ámbitos civiles, eclesiásticos, de la administración del territorio. Lavallée, por ejemplo, habla de algo que se conoce como la alternativa, que es como una solución a la que llegan 4 años peninsulares, 4 años naturales de la región, y más o menos es un poco como se termina esa disputa del protocriollismo. Mi opinión particular en estos debates es que precisamente hay una deuda de estudiar estas coyunturas tanto en el 16 como en el 17. Se estudia en el 18 porque los investigadores lo identifican claramente, son capaces de identificar esa diferencia, más no de empezar a notar cuáles son los matices. Asimismo, en esa diferencia con Lavallée, y parte de mi reivindicación con esta investigación es estudiemos esta problemática en el ámbito civil. ¿Qué está pasando con esa percepción de los civiles en la pelea de quién tiene que estar siendo nombrado, quiénes están siendo afectados con estos nombramientos? Y también, como decía Jimena, pues muchos de los encomenderos y sus descendencias estaban perdiendo el patrimonio y estaban en una amenaza constante. Entonces, de alguna manera, hay una necesidad de estudiar eso, y la mejor manera es desligarnos de este concepto de protocriollismo y tratar de empezar a definir. Mi definición es la coyuntura de prelación de oficios y patrimonio, pero empezar a definir de una mejor manera qué está pasando en este momento, y de alguna manera creo que vamos a llegar a conclusiones más renovadas y más interesantes sobre estas disputas sobre el poder y estas disputas sobre la asignación de quién tiene que estar a cargo. Jorge, te voy a molestar un momento porque el profesor Aristides había levantado la mano. Sé que te falta responder a Ángel, pero no sé, porque enseguida quizás se nos termine la sala. Sí. Entonces, Aristides, no sé si querías preguntarle algo a a Jorge, y así cerramos con esas dos preguntas. Bueno, Jorge, pues felicitarte por este trabajo tan estupendo que has hecho de Flores de Ocaris. Bueno, y yo creo que se le ha hecho justicia a esta obra, ¿no? Que había sido tan utilizada como documento, pero no había suscitado pues una gran reflexión en torno a ella. Entonces me parece algo pues muy interesante. Y bueno, y vamos avanzando en trabajar precisamente esas fuentes, esas crónicas, esos memoriales tan importantes, sobre todo del siglo XVII. Bueno, tú has hablado de muchas cosas muy interesantes, has citado, ¿no? Pues al padre de todo esto, que es Bernard Lavallée. Pero me asalta una preguntita muy puntual, porque, bueno, ya estamos muy cortos de tiempo, Jorge, y es, bueno, tú has hecho alusión a lo regional en todo este asunto de la configuración de unos poderes. ¿Cómo sería eso, Jorge? Vale, bueno, pues primero le respondo a Ángel. Muchas gracias, Aristides. En las genealogías hay consideraciones sobre el honor. En todo este carreto del preludio de Flores de Ocaris también dedico una parte a definir qué es el honor. Y puedo decir, esto quizás a pesar de lo que esperarías como respuesta, que Flores de Ocaris, su definición de honor está más centrada en el ámbito de la virtud, en ese comportamiento social, en esas acciones que debe desempeñar el noble, y un poco ligado incluso a las definiciones que tiene Maraval, es esa atribución social que le dan a una persona por el título que tiene. En ese sentido, Flores de Ocaris se tiene que comportar como noble porque la sociedad también lo reconoce como tal. Y esto se puede leer en las propias genealogías, que tiene todo un performance social. Por ejemplo, los nobles tienen el derecho a cargar espada o daga, ¿no? Y en el archivo hay un pleito de Flores de Ocaris en mitad de la calle con una daga que se va a liar pues a espadazos con
con un oidor por una confusión de un documento, pero entonces muestra cómo Flores de Ocaris, por mantener su honor y su comportamiento social, él tiene que salir a la calle con su símbolo de nobleza, en este caso un arma, ¿no? En ese sentido no he logrado encontrar una conexión profunda con cuál es la actitud de estos hombres de cara a las encomiendas. Realmente lo que cita principalmente Flores de Ocaris respecto a estas reclamaciones es que esta persona pues tiene derecho a disfrutar la encomienda de tal parte en base a tal real cédula o a tal concesión que le dio el rey a uno de sus antepasados, y no hace mayor énfasis. Por eso incluso una de las grandes preguntas, y también es uno de los grandes desafíos que representa de aquí en adelante la investigación, es reconstruir ese tratado de las encomiendas de Flores de Ocaris, porque se sabe que existió, que lo utilizó Gutiérrez de Piñeres en el siglo XVIII, pero está desaparecido. Entonces, aún así creo que las genealogías pueden ayudar a sistematizar información de las encomiendas, e insisto, sobre los mundos indígenas, que usualmente estas fuentes burguesas tratan de borrar, pero que está en nuestra labor irlas encontrando, irlas rescatando. Para la parte de Aristides, pues hace parte un poco de esa investigación futura, porque a mí me quedó esa reflexión regional sonando, porque parte de cuando yo estaba tratando incluso de definir el título de la investigación, que no se llama como la conferencia, pero una de mis grandes cosas que no me sonaban del todo, yo no quería hablar de los criollos santafereños, porque Flores de Ocaris no habla de los criollos santafereños exclusivamente, sino que empieza a hacer alusión pues a estos hombres que están en la jurisdicción del Nuevo Reino de Granada. Entonces, esto es un poco algo que últimamente, bueno, le he visto a Tamar Herzog, y eso es la categoría de vecindad regional, que la vecindad supera la frontera de la propia villa, de la propia ciudad, y empieza a conformarse en una escala mucho más profunda, y ahí es donde es más interesante encontrar pues esas relaciones entre estos hombres a nivel regional, y por qué tienen quizás menos relaciones con hombres de otras provincias. Y yo creo que un poco como la conclusión que estaba realizando, creo que desde esta lógica de vecindad regional empieza a adquirir mucha lógica por qué para el siglo XIX va a haber tanta pelea con la zona de Popayán, por qué va a haber tanta pelea con la zona de Cartagena. Todas estas élites criollas tratando de reclamar su participación en el Estado y su participación incluso como capital de una nueva república que empieza a nacer, y que al final no se ponen de acuerdo. Pero termina siendo una pregunta muy interesante en cuándo surge esa defensa regional, ¿no? Y de alguna manera, pues, incluso esas resistencias a la Santa Fe como capital de la jurisdicción, pero que al menos en tiempos coloniales seguía siendo la capital donde tocaba ir a seguir haciendo muchísimos trámites que no se podían hacer en otras escalas regionales. Bueno, muchísimas gracias, Jorge, por la presentación, por la respuesta a las preguntas. Yo sé que quedan todavía, seguramente si diéramos otra vez, abriéramos el turno de preguntas, saldrían muchísimas más, y eso lo que hace es invitarte y invitarnos de nuevo a recuperar nuestro semillero y dejarlo, que deje de estar en barbecho, y para seguir en la discusión, y seguiremos invitando al resto de compañeros, compañeras, estudiantes y egresados y egresadas. De nuevo, muchísimas gracias, Jorge, muchísimas gracias a todas y todos por acompañarnos en esta primera sesión remota y virtual de Historia con Chocolate. La siguiente será el próximo mes, el 23 de abril. Sé que en las primeras notificaciones hablábamos del 16 de abril, pero esa semana tenemos nuestro lanzamiento del libro de 50 años del departamento, así que la cambiamos al 23 de abril. Y tendremos ya confirmada la presencia de nuestra compañera Viviana Unger, que nos hablará también de sus temas de investigación, profesora de Mundo Antiguo. Entonces, pues, sin más, muchísimas gracias. Espero que pronto, esperemos que la cuarta sesión de Historia con Chocolate podamos de verdad tomarnos un chocolate en la universidad. Así que muchísimas gracias a todos y todas. Y Jorge, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias por Muchas gracias. a todos, muchas gracias por asistir, gracias por escucharme, por la paciencia y un No, abrazo muy grande para todos. un abrazo, felicidades. Adiós, cuídense mucho. Chao, Jorge. Ay.